Feliz y bendecido instante para todos. Deseo que se encuentren muy bien, llenos de dicha, de paz, de amor, de felicidad, muy felices, gozando, disfrutando este ratico acá en la tierra. Continuamos leyendo del libro Ausencia de Felicidad, el capítulo número 12. Vamos a leer hoy la edición del curso 1973-1975. Pero antes vamos a invocar la presencia divina de Dios, del Espíritu Santo, del Maestro Jesús, que nos guíe, nos acompañe en esta lectura y que sea Él leyendo a través de mí. Y recordamos nuestra invocación: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Capítulo 12. La edición del curso 1973-1975. Terminé mi primera lectura de un curso de milagros durante las 10 semanas que estuve de regreso en Estados Unidos en 1973. Leí una de las copias que Helen había escrito a máquina, por lo menos del texto, la cual se le regaló a Uglin Casey, y que por consiguiente la llamamos, como mencioné antes, la versión Uglin. El texto, dicho sea de paso, se dividió en 4 volúmenes en ese momento, los cuales correspondían a las 4 carpetas para tesis que Bill había comprado para guardar el manuscrito. Leí el texto, el libro de ejercicios y el manual desde el principio hasta el final. Y luego comencé el texto nuevamente cuando regresé a Israel. Helen y Bill y yo acordamos hacer el libro de ejercicios juntos, pero solo con la condición de Helen que comenzáramos con la lección 51, el principio del repaso correspondiente a las primeras 51 lecciones. A Helen nunca le agradaron las primeras 50 lecciones, como se discutió en la parte 2. Terminé mi segunda lectura de los 3 libros, la cual hice más despacio, algún tiempo después de nuestro regreso a Nueva York. Poco tiempo después comencé de nuevo, parcialmente como preparación para un glosario índice para el curso, algo que pensaba que sería útil. A final de cuentas, sin embargo, no comencé a trabajar seriamente en este libro hasta 1977, cuando estábamos todos en Inglaterra, e incluso entonces no se habría de completar hasta después de otros 5 años. De todos modos, estaba leyendo el texto nuevamente y muy cuidadosamente esta vez. Les comenté a Helen y a Bill que pensaba que el manuscrito necesitaba alguna edición adicional. Algo del material personal y profesional todavía estaba presente y parecía inadecuado para una edición publicada. Los primeros 4 capítulos no sonaban bien en absoluto, en gran medida debido a que el material personal eliminado dejó brechas en el texto restante y por consiguiente requería unas adiciones menores de palabras para suavizar la transición. Además, algunas de las divisiones en el material me parecían arbitrarias y muchos de los títulos de las secciones y de los capítulos no coincidían con el material. Más tarde me enteré de que la metodología usual de Helen era obtener el título de la sección de sus líneas iniciales
aun cuando el material subsiguiente fuese en una dirección distinta. Finalmente, la división en párrafos, la puntuación y el uso de las letras mayúsculas no solo eran idiosincráticos, sino notablemente incongruentes. Helen y Bill estuvieron de acuerdo en que necesitaba una revisión final, puesto que a Bill le faltaba la paciencia y la atención a los detalles que se necesitaba para una tarea así. Decidimos que Helen y yo lo revisaríamos juntos, y así lo hicimos, sin percatarnos jamás de cuánto tiempo nos tomaría completar la edición. Anteriormente cité la aseveración de Helen de que ella había llegado a considerar a Un Curso de Milagros como la obra de su vida, y abordó el proyecto de edición con verdadero empeño. Ella y yo revisamos cada palabra meticulosamente para asegurarnos de que el manuscrito final estuviese correcto. Helen era una editora compulsiva y excelente en ello. Ella no editaba un manuscrito realmente, ella lo atacaba. Si bien Helen tenía un bloqueo de escritor, como se discutió antes, ese bloqueo no existía cuando se trataba de editar algo previamente escrito. Un día salía yo de la oficina para una cita de almuerzo y Helen estaba hablando por teléfono. Escribía a toda prisa una nota en la cual le decía que iba saliendo y que regresaría más tarde. Sin parpadear o perder el hilo del pensamiento de su conversación telefónica, Helen tomó un lápiz y comenzó a editar mi nota. Siempre lamenté posteriormente no haberla guardado. Por lo tanto, era sorprendente por demás que ella pudiese resistir la gran tentación, sin mencionar su necesidad compulsiva de editar el curso y mejorarlo. Sin duda, era necesaria alguna cantidad de edición en los primeros capítulos y Helen sentía que Jesús le estaba ayudando a hacerlo, pero por lo demás pudo dejar el manuscrito como estaba. La edición no estuvo exenta de sus momentos humorísticos, a pesar de la evidente incomodidad de Helen, y fueron bastantes. La ahora casi legendaria ansiedad de Helen en torno al curso probablemente jamás tuvo mayor fuerza. Si bien ella quería definitivamente que completásemos el proyecto de edición, no obstante, encontraría casi cualquier excusa que nos distrajese de sentarnos y hacerlo. El proyecto nos tomó considerablemente más tiempo del que tenía que tomarnos debido a estas dilaciones, circunstancias no muy distintas a las del dictado de Un Curso de Milagros en sí, el cual claramente no tenía por qué consumir 7 años completos. Hicimos la mayor parte de la edición o bien en la oficina de Helen o en el Instituto Neurológico y en el edificio Black, o en mi apartamento estudio, o en el apartamento de Helen, el cual era el lugar favorito de ella. Así pues, a menudo solíamos sentarnos en un sofá de su sala y allí trabajábamos. Sin embargo, invariablemente Helen solía empezar a quedarse dormida. Podíamos estar editando y de pronto yo miraba a mi izquierda y allí estaba Helen, desplomada en el extremo del sofá, con los ojos generalmente muy alerta, prácticamente cerrados. Con frecuencia, la somnolencia solía estar acompañada por pronunciados ataques de bostezos que hacían casi imposible que pudiese hablar. Y luego estaban las veces en que Helen comenzaba a toser simultáneamente,
como si tratase de expeler a algún agente extraño atorado en su garganta. En estos momentos, Helen comenzaba a reírse de lo obvias que resultaban las defensas de su ego, al tiempo que las lágrimas corrían por sus mejillas como acompañamiento a esta muy bien orquestada fuga de ansiedad compuesta de bostezos, tos y risa. Y no podía sino pensar en el final del preludio de Wagner o Die Meistersinger, el maestro cantor, donde se combinan tres temas en una obra maestra de festiva composición de contrapunto. La naturaleza amable de la música de Wagner se refleja para mí en el suave humor de las distracciones del ego de Helen, por lo menos de este aspecto de ellas. Y luego estaba la ocasión en que regresábamos del centro médico caminando por la calle 14 de la 8ª a la 3ª avenida, de regreso a casa para continuar la edición. Literalmente estábamos en el medio de la 6ª avenida cuando formulé una pregunta sobre la edición. No recibí respuesta alguna y di la vuelta, solo para encontrar a Helen en el suelo, riéndose a carcajadas de sí misma. No había ni baches ni grietas en la calle que podrían haberle hecho tropezar, pero ciertamente estaban los baches internos del miedo que periódicamente levantaban su fea cabeza para hacer caer a Helen. En este caso, la única víctima real fue la pantimedia de Helen, la cual se desgarró en la caída. Un importante centro de interés de nuestro trabajo fue la edición de los capítulos iniciales del texto. Repasamos completamente por lo menos 2 veces la edición de estos y parcialmente muchas veces más. Como indiqué en la parte 2, las primeras 2 semanas del dictado se caracterizaron no solo por la extrema ansiedad y por el miedo de Helen, sino por la informalidad del dictado de Jesús a ella. El tono conversacional de estas sesiones, junto con el material personal entretejido con la enseñanza real, hacían muy difícil la edición. Como mencioné brevemente antes, las brechas estilísticas quedaron cuando se eliminó el material personal. A propósito, los principios del milagro con los cuales comienza el texto propiamente no vinieron punto por punto, sino que estaban salpicados con otro material considerable, como es evidente en los extractos citados antes en el capítulo 8. Recuerdo haberle pedido a Helen, medio en broma, en cierto momento, le sugiriese a Jesús que tal vez él pudiera dictar de nuevo los primeros capítulos, pero estaba claro que esto no iba a hacerse. Así pues, hicimos lo mejor que pudimos en la reorganización de este material en secciones coherentes y capítulos que se ajustasen al texto como un todo. Un lector con capacidad de discernimiento puede captar la diferencia en tono y estilo a medida que el texto continúa. El presente 5º capítulo del texto aproximadamente marca una de las tales líneas divisorias, después de la cual el texto se dictó más o menos tal como se encuentra ahora. El material personal que vino más adelante no representaba el mismo problema de edición como comenté antes, pues no estaba tan entretejido con el material del texto en sí.
Nuestro procedimiento básico era que temprano por la mañana yo leía el material que cubriríamos más tarde ese día o repasaba nuestro trabajo del día anterior. Marcaba con lápiz aquellas correcciones y cambios que creyese que eran necesarios. Luego Helen y yo los examinábamos juntos, después de lo cual yo revisaba lo que habíamos hecho y se lo presentaba nuevamente a Helen. Este procedimiento iba y venía en esos primeros capítulos hasta que creíamos que esa era la forma en que Jesús lo quería. Ambos sentíamos su presencia guiándonos en este trabajo y en su mayor parte estaba claro que nuestras preferencias e intereses personales no jugaban ningún papel importante en estas decisiones. Añadí la frase calificativa en su mayor parte, ya que Helen sentía que en efecto Jesús le permitía la licencia para hacer cambios menores en la forma, mientras el contenido en sí no se afectase. Esta licencia solo se extendía a cuestiones de puntuación, división de párrafos, uso de mayúsculas y cambios menores del vocabulario, tales como cambiar que por el cual y viceversa. Vea más adelante, pero jamás a la inclusión o exclusión de material importante. Varias veces durante nuestra edición, Helen reconocía una palabra que ella había cambiado en el dictado original y que ella y Bill no habían captado en su edición inicial, y por lo tanto cambiábamos esas palabras a las originales nuevamente. Estaba yo impresionado a lo largo del trabajo por la integridad con la cual Helen realizaba la edición. Ya he comentado sobre la ferocidad de su edición cuando se trataba de trabajos profesionales y, sin embargo, ella podía resistir tal compulsividad durante la edición del curso. Cualesquiera cambios que efectuamos en el orden del material, he indicado antes como ciertos párrafos se movieron de lugar. Se los mostrábamos a Bill, quien de igual manera compartía la actitud de Helen de absoluta integridad y fidelidad al dictado original. Bill generalmente estaba más interesado en la forma, pero recuerdo dos excepciones fuertes. Helen me había dicho cuán insistente él estaba en que el inspirador párrafo final del texto, y ahora decimos amén, no se partiese y que el párrafo en su totalidad estuviese en una sola página. Él continuó su insistencia con la edición publicada, aunque naturalmente cayó de ese modo en la composición tipográfica. Segundo, Bill insistía en que hubiese 50 principios de los milagros, en cuanto en la edición original solo había 43. Posteriormente cambiamos a 53 en las dos reescrituras a máquina hechas por Helen. Repito, esta clase de insistencia no era característica de Bill. En estos cambios de numeración, dicho sea de paso, no se añadió ni se eliminó texto alguno. El material simplemente se reorganizó. Un aspecto lindo, más extraño de nuestra edición recurría de vez en cuando luego de leer un pasaje particularmente difícil, Helen se volvía hacia mí riéndose y exclamando que ella no tenía la más remota idea de lo que significaban las palabras. Y así que yo me encontraba en la situación bastante rara de explicarle el curso a la persona
que en otro nivel entendía lo que éste estaba diciendo más claramente de lo que pudiese entenderlo cualquier otro. De este modo comenzó mi primera experiencia de enseñar este material. De manera interesante, cuando se encontraba en presencia de alguien más que intentase explicar el curso, Helen estaba pronta a reconocer las inexactitudes de la explicación. De igual manera, era experta en ayudar a otras personas a entender, generalmente en un contexto terapéutico, la aplicación de los principios del curso a las situaciones personales. Ella, sin embargo, muy raramente les explicaba a otros lo que el curso decía, directa o indirectamente, excepto en 2 ocasiones que yo recuerde. En una, Helen trataba de ayudar a alguien a entender cómo Dios no podía haber creado el hermoso escenario del lago donde estábamos en ese momento y la importancia de las enseñanzas metafísicas como esa para poder apreciar el mensaje del curso, y en la otra, mientras estábamos en una cena en casa de la hermana de Luis, Helen intentaba explicarles a sus parientes muy judíos la importancia de no juzgar a Hitler o a los nazis. Lo mismo que está pasando ahorita, de no juzgar al presidente de Rusia o al de Ucrania, a Putin o a, no se me olvidó el nombre, Lensinski, no sé. Bueno, dice que no debemos juzgar a nadie, a Hitler y a los nazis. Estos eran ejemplos relativamente raros, no obstante, pues en general la ansiedad de Helen sobre el sistema de pensamiento postulado en el curso hacía que ella me dejase a mí las verdaderas explicaciones de un curso de milagros. La división en párrafos, la puntuación y el uso de las letras mayúsculas, las cuales raramente tenían alguna relación con la enseñanza en sí, no obstante, se convirtieron en un importante centro de interés de nuestro trabajo, una de cuyas razones obvias era el valor que como distracción tenía para Helen. Durante sus 2 reescrituras a máquina del texto, Helen le impuso el manuscrito su peculiar idiosincrasia de hacer que los párrafos fuesen de 9 líneas, casi siempre independientemente del contenido del material. Por fortuna, Helen no objetó que los corrigiésemos. Más de un lector ha comentado sobre el uso de los puntos y comas en el curso, los cuales se utilizaban a menudo en lugar de los 2 puntos que hubiesen sido más adecuados. Esta también fue una preferencia de Helen, y a medida que revisábamos el texto, descubrí que Helen tenía 2 filosofías en torno a la coma, excesiva y mínima. No puedo recordar, la negación a veces le sirve a un propósito piadoso, cuando Helen repentinamente se decidía por un cambio en la filosofía de la coma, bien avanzada la edición, yo tenía que volver al comienzo del manuscrito a cambiar las comas. Al final, llegamos a una decisión de usar comas de más, con la esperanza de que esto sería de más ayuda para el lector, que ya tenía que luchar con la dificultad de los conceptos del curso, sin mencionar su frecuente, complicada estructura de la oración. Al día de hoy no estoy seguro de cuán congruentes fuimos. Todavía hay algunos cambios que me sentiría tentado a efectuar,
como estoy seguro de que muchos estudiantes sienten que se deben hacer también. Sin embargo, el contenido del curso jamás se arriesgó como resultado de nuestra edición. A Helen con frecuencia le daban ataques sobre el uso de empalmes de oraciones o de oraciones incompletas, pero sabía que estas eran una parte importante de la presentación del curso, que servía para un propósito estilístico de añadir énfasis. Mantuvimos todas estas, a pesar del mejor juicio de Helen, aunque a instancia de un amigo que era profesor de lingüística, sí cambiamos en ediciones posteriores algunos de los participios más conspicuamente inconexos. Finalmente, estaba el uso de la letra mayúscula. Se puede observar una evolución en el estilo de Helen al seguir el curso desde su dictado original en las libretas a través de la primera escritura a máquina de Bill y de las subsiguientes reescrituras a máquina de Helen. El proceso culminó en que Helen sentía que cada palabra remotamente asociada con Dios, una leve pero solo leve exageración de mi parte, debía escribirse con letra mayúscula, incluso los pronombres y pronombres relativos. Debo mencionar que si bien aquí Jesús dejó a Helen en libertad de hacer como ella deseaba, Él sí hizo algunas excepciones. Bajo su instrucción específica, todos los pronombres que se refieren a Él habrían de escribirse con letra minúscula. En los manuscritos iniciales, Helen siempre los escribía con letra mayúscula, como hemos visto, para reflejar la unidad de Él con nosotros. Información adicional al respecto más adelante. Jesús le dio instrucciones a Helen de que siempre escribiese el término Hijo de Dios con mayúscula, entre comillas, con letra mayúscula, para recalcar la inclusión de todos nosotros como parte del Hijo con mayúscula único de Dios, en contradicción a la exclusión del cristianismo tradicional de todo excepto Jesús de la filiación especial de Dios. Los pronombres que se refiriesen al Hijo, sin embargo, habrían de escribirse con letra minúscula para recalcar nuestro estado de separación. La excepción, por supuesto, sería cuando Hijo de Dios con mayúscula se refiriese a nuestra identidad con mayúscula como Cristo con mayúscula, donde los pronombres se escribirían con letra mayúscula. Además, Jesús le pidió a Helen que escribiese con letra mayúscula todos los pronombres que se refiriesen a la Trinidad, Dios, Cristo y Espíritu Santo. De lo contrario, el lector podría no saber siempre a quién con minúscula y entre paréntesis o quién con mayúscula se dirigía el término de remisión. En la versión Uglin, la que estábamos editando, el uso que Helen hacía de las letras mayúsculas era bastante incongruente. Si bien al principio yo traté de convencerla de que abandonase lo que yo creía que era el excesivo énfasis estilístico en la divinidad de Dios, pronto abandoné esta infructuosa empresa y terminé diciéndole a Helen que yo usaría la letra mayúscula en las palabras en la forma que ella quisiese, pero que este uso de mayúsculas debía ser congruente. Esto claramente apelaba a su sentido de lógica y por consiguiente nos dimos a la tarea de escribir las reglas que habríamos de seguir en el uso de la letra mayúscula y que nos ceñiríamos
a estas de la mejor forma que pudiésemos. En resumen, esta parte de la edición fue un ejercicio muy valioso en la práctica del importante principio del curso de reconocer la distinción entre forma y contenido, a saber que es el propósito o el significado lo que le da importancia a la forma, no la forma de por sí. En este caso, el contenido de amor se expresaba en el entendimiento de que estas manipulaciones menores de la forma no tenían importancia cuando se ponían junto al valor de unirse con Helen, como dice el texto en sí. En cursiva, reconoce lo que no importa, está en cursiva, y si tus hermanos te piden algo descabellado, entre comillas, hazlo precisamente en cursiva, porque no importa. Niégate y tu oposición demuestra que sí te importa. Eso está en el capítulo 12, epígrafe 3, párrafo 4, frase de la 1 a la 2. Yo creo que debe estar igual. Capítulo 12, epígrafe 3. Párrafo 4, frase de la 1 a la 2. Reconoce que no importa, y si tus hermanos te piden algo descabellado, hazlo precisamente porque no importa. Está exactamente escrito igual. Posteriormente regresaré a este importante principio con respecto a la relación de Helen con Jesús. Helen también sentía la licencia para hacer los ya mencionados cambios de que a cual y viceversa, un ejercicio que le tomó un tiempo considerable. Otro ejemplo obvio de Helen de controlar su ansiedad por el contenido del curso al centrarse en la manipulación de su forma. También estaba el ejercicio que Helen me pidió que yo realizase cuando descubrió que muchas veces en el curso la palabra saber, entre comillas y en paréntesis dice conocer, cierra comillas, estaba usada en el sentido popular, en lugar de Jesús adherirse estrictamente al significado más técnico de la palabra como sinónimo del estado del cielo. Saber, conocer. Y así pues, por ejemplo, el curso enseña que el espíritu conoce, pero que el ego percibe. El espíritu conoce y el ego percibe. Helen pues me pidió que cambiase todos los conoceres, saberes, conoceres en comillas y sigue en comillas, saberes y cierra comillas, populares comillas, por otras palabras que reservase, entre comillas, conocer, saber, para su uso técnico. Intenté hacer lo que Helen me pedía, lo cual no presentaba problemas en por lo menos la primera mitad del texto. Conocer, saber, se convertía variablemente en reconocer, percibir, entender, etc. Pero luego, cuando el material se tornaba más poético y los pasajes salían y entraban al verso libre, tales cambios resultaban imposibles sin que se hiciese estragos con la métrica, un pecado capital en la religión de Helen. Por lo tanto, yo detuve lo que estaba haciendo y discutí la situación con Helen, quien volvió al conflicto cambiando su posición y pidiéndome que cambiase nuevamente muchas de las palabras al conocer, saber original.
un lado del sistema defensivo de Helen, su necesidad de ser estrictamente congruente de esa forma, daba paso al otro, para el cual la poesía era sacrosanta. Ya he mencionado brevemente que cuando Helen estaba escribiendo las palabras de Jesús, ella subrayaba todas aquellas que parecían extrañar un énfasis mayor. En los manuscritos mecanografiados a todas estas palabras se pusieron con mayúscula para facilitar la escritura a máquina, pero obviamente había un número excesivo de estas. Así que otra parte de nuestro trabajo era dejar únicamente aquellas palabras o frases que parecían requerir un énfasis adicional. Estas son las palabras que aparecen en cursiva en los libros publicados. El libro de ejercicios y el manual requerían muy poco trabajo de edición, que no fuera el que los leyésemos juntos para asegurarnos de que todo estaba correcto. Solamente la puntuación, la división de párrafos y de perenne uso de letras mayúsculas se corrigieron, sin mencionar los qué y los cuáles. Varias veces durante la edición, Helen se sentía obviamente conmovida por lo que estábamos leyendo, aunque estos momentos eran mucho más esporádicos de lo que uno hubiese esperado. Las defensas de Helen siempre estaban vigilantemente erguidas. Cuando hubimos completado las secciones sobre el especialismo en el capítulo 24, básicamente la última discusión en torno a este tópico que aparece en el texto, aunque obviamente sus principios se expresan de principio a fin. Helen me comunicó que cuando ella había terminado de escribir estos originalmente, ella sentía la gratitud de Jesús por haber completado la escritura de los mismos. La implicación era que en otro nivel, recuerden la enseñanza del curso de que el tiempo es ilusorio. Ya todo ocurrió. Ella había intentado esto, pero no podía terminar el material sobre las relaciones especiales. La defensa previa de Helen en contra de haber tenido que reconocer conscientemente ante sus ojos su propio sistema de pensamiento, de especialismo, de culpa, miedo y ataque, era simplemente rehusarse a escribir el material. Ahora, sin embargo, debido a su compromiso de ser la escriba del curso de Jesús, ella lo hizo, pero sin prestarle atención alguna a lo que decía, y centrándose en la forma y el estilo de la escritura, al tiempo que ignoraba lo mejor que podía el contenido y significado del curso. Y esta fue también su política general durante la edición. Aunque Helen y yo raramente discutíamos esto, estaba claro para ella que la discusión de Jesús en torno a las relaciones especiales en el corazón del sistema de pensamiento del ego era casi literalmente una descripción de la propia mente de ella. Así pues, ella estaba escribiendo palabras que describían su yo egoísta. Sin duda, todos compartimos el mismo sistema de pensamiento del ego, pero la mente dividida de Helen contenía expresiones fragmentantes y extremas de la dinámica de especialismo. Como resultado, la vida cotidiana de Helen era una pesadilla viviente, repleta de ansiedades, fobias y pensamientos de ataque que fácilmente podían ser el tema de cualquier texto clásico sobre neurosis, sin mencionar el modelo para la descripción que Jesús haría del ego. Por otra parte, por supuesto,
La mente de Helen también contenía la expresión extrema del amor de Dios, la cual representaba el lado positivo de su relación con Jesús. La edición tomó más de un año. Mi recuerdo es que comenzamos casi a finales de 1973 y completamos nuestro trabajo a principios de 1975. Entonces el texto tenía que ser totalmente reescrito a máquina y esto también tomó tiempo. Encontramos a una hermana, Mary Knoll, de avanzada edad, quien sentía que era un privilegio escribir a máquina el manuscrito para nosotros, aunque en efecto encontraba que algunos de los conceptos eran difíciles de aceptar. Una experiencia beatífica, no obstante, cuando ella escribía a máquina el capítulo 15, el cual discutía el instante santo, entre otras cosas, puso fin a todas sus dudas, y ella pudo completar el trabajo de mecanografía en un tiempo razonable y de muy buen ánimo. Casi al final yo, junto con Helen y Bill, comencé a sentir una urgencia por completar nuestro trabajo y por lo tanto hubo una especie de empujón para lograrlo. Finalmente, a principios de la primavera de 1975, teníamos un manuscrito terminado de un curso de milagros que esperaba no sabíamos qué o a quién. Encontramos el quién el 29 de mayo cuando conocimos a Judith Scott y dejo este segundo de la historia para el próximo capítulo. Bueno, hemos terminado el capítulo número 12, la edición del curso de milagros. Ahí vemos que lo escribieron desde comienzos, que comenzaron a finales de 1973 y lo completaron el trabajo a principios de 1975. Damos gracias al maestro Ken, a Helen Schuman, a Bill Tedford, a todos los que contribuyeron, a la hermana Mary Knoll que les ayudó a transcribirlo, al esposo de Helen Schuman por la paciencia para tenerlos a ellos en casa, los diferentes sitios donde estuvieron trabajando, y a Judith Scott, quien también colaboró al final y bueno, fue la que estuvo en la Fundación para la Paz Interior y hizo que este curso se tradujera a muchos idiomas y se extendiera por el mundo. Ella dejó su cuerpo el año pasado, la alcanzamos a ver en un video, en una enseñanza, recordándonos toda esta historia. Y damos gracias a Dios por todas esas personas que puso en este minucioso trabajo. Gracias por todas sus enseñanzas, su dedicación, su paciencia infinita y por hacer que esto llegara finalmente a nuestras manos. Agradecemos al Maestro Jesús Cristo por haber dictado este maravilloso curso, al Espíritu Santo, a nuestro Padre Dios. Gracias por todo lo que este curso está haciendo en la vida mía y en la vida de muchos. Muchas gracias. Bueno, bendiciones para todos. Vamos a continuar con el capítulo 13 ahorita más, en un ratico. Bendiciones para todos. En unos 5 minuticos empiezo el otro. Gracias.